En algún momento, a partir del catolicismo romano, la iglesia estuvo involucrada, hablando de la iglesia primitiva, tuvo la oportunidad de vincularse con el romanismo, o en ningún momento se vio vinculada con el romanismo. O sea, ¿se gestó un cisma o simplemente una evasión con esta religión? La Iglesia Católica es una mutación sincrética y paganizante del cristianismo primitivo. Eso es algo que ya parece predicho en las Escrituras. Es decir, si uno va a Hechos 20 y lee todo el pasaje de la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso, el mismo Pablo dice que entre ellos hay algunos que se levantarán y empezarán a sembrar herejías. Y ese contexto de falsos maestros que van a venir en el momento en el que vayan desapareciendo los apóstoles, eso lo dice Pablo, eso lo dice Pedro, sobre todo en su segunda carta, eso lo dice Judas, eso se puede ver en la primera carta de Juan. Es decir, que el cristianismo iba a sufrir una intoxicación a partir de finales del siglo I es algo obvio. No solo eso, cualquiera que lea cuando Pablo escribe a Tesalonicenses hablando del hombre de pecado, el hombre de pecado no es un personaje que va a aparecer 20 siglos después por ahí, sino que Pablo dice que ya está en acción dentro de la iglesia, aunque hay algo que lo retiene. Con lo cual no puede ser un personaje físico si efectivamente ya está en acción en el siglo I y en un momento determinado se va a manifestar de una manera, yo diría que especialmente poderosa y además con prodigios. ¿Esto sucede dentro de la Iglesia Católica? Esto no solo es que sucede dentro de la Iglesia Católica, esto es que hay autores católicos que lo han reconocido. Es decir, que el cristianismo que representa a Roma y que gira en torno a Roma recibe una transfusión absolutamente colosal de paganismo. Si me permites, porque me parece importante, voy a leer un pasaje del libro sobre la evolución del dogma que escribió en su día el cardenal Newman. Subrayo, no un teólogo protestante anticatólico, el cardenal Newman, que además ha sido beatificado por la Iglesia Católica, aunque existen indicios poderosos de que tuvo un amante durante toda su vida. Bueno, el cardenal Newman dice lo siguiente: en el curso del siglo IV, dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la Iglesia. Uno ascético, el otro ritual o ceremonial. Se nos dice de varias maneras en Eusebio que Constantino, es decir, el emperador de Roma, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos externos a los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte. No es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos ha familiarizado a la mayoría de nosotros. El uso de templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles. El incienso, las lámparas y las velas. Las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad. El agua bendita, los asilos, los días y épocas sagrados, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo matrimonial, el volverse hacia Oriente, las imágenes en una fecha posterior, quizá el canto eclesiástico y el Kyrie eleison son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la Iglesia. Página 373 de la edición del año 1890 del ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Es decir, el propio cardenal Newman reconoce que Constantino, que ha decidido, en fin, controlar el cristianismo y convertirlo en una especie de cemento, de argamasa, para evitar la disgregación del imperio, no es que convierta a los paganos al cristianismo, sino que realiza él, Constantino, una transfusión masiva de paganismo dentro del cristianismo que todavía, por ejemplo, en el siglo IV no incluye el culto a las imágenes. El culto a las imágenes tardará en entrar todavía dentro de eso, pero
eso ya muestra a una iglesia romana que no es nada más que una organización sincrética con generosísimas raciones de paganismo y que además acepta ese paganismo porque le permite fornicar con más facilidad con el Imperio Romano. O si ustedes prefieren, enmaridarse con más facilidad con el Imperio Romano. De modo que en este sentido yo creo que la idea es bastante clara. No es que la Iglesia de Roma siempre ha mantenido la misma doctrina a lo largo de 20 siglos. Mentira. No es que los herejes se han ido separando de la Iglesia de Roma. Aún más mentira. Lo que es que efectivamente la Iglesia de Roma se va paganizando cada vez más y desde luego da un salto extraordinario y cualitativo a inicios del siglo IV que no se va a detener ahí. Y yo quisiera decir que seguramente muchos católicos de a pie se quedarían sorprendidos de saber cómo dogmas que para ellos son muy queridos son dogmas que pasaron un milenio y medio antes de que la Iglesia Católica los tuviera como dogmas y, por supuesto, la mayor parte de su existencia no creyeron en esos dogmas.